El tema que vamos a ver hoy, y me propongo que completemos los 3 capítulos, 12, 13 y 14, para terminar con Oseas. Y lo vamos a hacer porque son temas que hemos venido de alguna manera viendo, y vamos a cerrar este libro, y lo vamos a cerrar viendo otra lección del amor divino. Vamos a ver que el amor de Dios es un amor reconciliador. Dios nos ama con un amor que busca reconciliarnos. Y vamos a orar entonces para comenzar con nuestro estudio. Padre, esta mañana también te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe mientras estudiamos tu palabra. Señor, queremos que tu palabra sea real en nosotros, que tenga un efecto transformador en cada corazón, en cada vida. Abre nuestros ojos, despierta nuestro espíritu para que podamos ver tu amor, pero también ese llamado a reconciliarnos contigo. Danos sabiduría, entendimiento para que podamos, Señor, entender, y danos también de tu poder, de tu Espíritu Santo, para poder aplicar, para poder vivir conforme a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, en el Nuevo Testamento hay un pasaje en 2 de Corintios, en capítulo 5, versos 17 al 21, que hablan de un Dios que está buscando la reconciliación. Si tú vas para allá, en el capítulo 5 y a partir del verso 17, vamos a comenzar nuestra lectura allí. Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y es muy interesante porque la manera en que presenta a Dios, imagínate, es Dios rogando al mundo. Dios rogando al mundo, reconcíliense conmigo. Y ese es el amor que Dios tiene para con los hombres. Dios quiere reconciliar a todos los hombres con Él mismo. Y en este libro de Oseas, este carácter y este amor queda manifiesto continuamente. Hay un contraste cuando vemos el amor de Dios y la infidelidad de Israel. Dios buscando a Israel, diciéndole, arrepiéntete. E Israel ignorando a Dios. Israel incluso dice que no conoce a Dios. Y es un contraste que vamos a ver continuamente en el libro de Oseas, donde vemos un Dios santo que ama a hombres pecaminosos y que de alguna manera nos pueden mostrar la condición de los hombres el día de hoy. Es decir, nosotros el día de hoy no somos mejores que Israel. Tenemos la misma condición, los hombres el día de hoy tenemos la misma condición que Israel. Gente que está apartada de Dios, gente que Dios está buscando al hombre y que nosotros, o la mayoría de los hombres, estamos alejados de Dios. Así de que vamos a ver en este pasaje a Dios buscando esa reconciliación. Y si Dios está buscando la reconciliación con el mundo, si Israel, o más bien Dios también está buscando la reconciliación con Israel, ¿qué implica en esa relación? Que alguien esté buscando la reconciliación implica que la relación ha sido abandonada. ¿Estamos de acuerdo? Dios está buscando que el mundo se reconcilie con Él, porque el mundo se ha olvidado de Dios. Puede tener como el pueblo de Israel presente a Dios y decir, yo conozco a Dios, le doy gracias en las mañanas. Sí, pero si se acuerdan, conocer a Dios implica una relación continua. En el matrimonio, yo me acuerdo de mi esposa en la mañana porque volteo y está allí, ¿verdad? Estamos juntos, pero en el día también estoy en el trabajo y estoy pensando en mi esposa. Y cuando me llama por teléfono y me dice, no se te olvide la comida y las tortillas, ¿no? Y llegas al súper. Entonces,
tenemos recordatorios continuos de que estamos en una relación. Con Dios es igual. Cuando tú conoces a Dios, vives consciente de Dios todo el día, no solamente cuando hay una ocasión especial de domingo. El domingo yo me acuerdo de Dios, todos los domingos sé que tengo que ir a buscar a Dios. No, todos los días tenemos que buscar a Dios. Y es lo que vamos a estar viendo aquí. Entonces, básicamente nos habla de un Dios que está buscando reconciliar a personas que se han olvidado de Dios, a personas que han abandonado una relación con Dios. Encontré una ilustración, una anécdota. Cuenta, un hombre dice que un caballero que pensaba que el cristianismo no era más que una colección de problemas difíciles, dijo en cierta ocasión a un anciano ministro. Dice, es una declaración sumamente extraña la que dice la Biblia. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muy extraña, replicó el ministro, pero dígame, ¿qué es lo que en ella le parece más extraño? Oh, replicó, eso de que aborreció a Esaú. Vea usted, respondió el ministro, cómo son las cosas y cuán diferentemente estamos constituidos. Lo que a mí me parece más extraño es que haya podido amar a Jacob. No hay misterio más glorioso que el del amor de Dios. Ahora, yo no sé si tú hayas leído ese pasaje. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y la idea aquí básicamente es que lo extraño no es que haya aborrecido a Esaú, sino que haya escogido, que haya amado a Jacob. ¿Por qué dice eso? Porque, como decíamos ahorita, todos los hombres tenemos esa condición. Dios es el que nos está buscando. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Nosotros nos hemos apartado de Dios. Básicamente hablamos de que esa es la realidad del día de hoy de todos los hombres. Y entonces vamos a estar viendo capítulo 12, 13 y 14. Y quiero darte una idea general. En el capítulo 12 vamos a ver a través de un personaje bíblico, uno de los patriarcas, la condición que había en el pueblo de Israel. Y básicamente el enfoque de Dios va a ser en la disciplina, en el juicio que va a venir por causa de un pueblo que es engañoso. En el capítulo 13 va a continuar Dios hablando del juicio que va a venir a la nación de Israel, no solamente porque son engañosos, sino también porque son soberbios. Y el capítulo 13 va a hablar acerca de la soberbia. Y por último el capítulo 14, y qué gozo saber que Dios siempre nos deja alternativas. El capítulo 14 es la promesa futura de redención para Israel, para este pueblo cabezón, para este pueblo necio. Dios no lo deja en el juicio, sino que Dios deja esperanza, deja certeza, deja promesa de redención para el pueblo de Israel. Muy bien, y comenzamos en el verso 1, capítulo 12. Dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron un pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Ok, lo primero que vamos a ver en el versículo 1 es que Dios está hablando de la necesidad que hay de que Israel sea disciplinado. Y Dios dice, mira, te voy a mostrar la primera característica que vemos en Efraín. Y acuérdate que cuando menciona Efraín se refiere a la nación de Israel, al reino del norte. Y dice, Efraín se apacienta de viento. La palabra tiene que ver con alimentar ganado, ¿sí? Apacentar es cuando llevabas al ganado a comer. Y muchos cuando ven esa parte dicen, bueno, esto no tiene sentido, ¿quién se va a alimentar del viento? Ese es el chiste, esa es la idea, está haciendo algo inútil. No sé si alguna vez no habías desayunado, no habías comido y te decían, ¿desayunaste? Sí, ¿qué desayunaste? Rebanada de viento con buches de saliva, ¿no? Ese era el desayuno. Dices, bueno, eso no nutre, ¿verdad? No está en la pirámide alimenticia. Pero esa es la idea. Dice, Efraín está haciendo algo inútil. Ahora, otros comentaristas dicen que la palabra apacienta, en realidad la idea que tiene es que está pastoreando el viento. Imagínate, queriendo dirigir el viento, eso es prácticamente imposible. Y esa sería la idea. Efraín, dice, se apacienta de viento y sigue al solano. El solano es un viento que
todavía se conoce como siroco en Europa. Es un viento fuerte que llega del desierto, que llega como huracán a veces, que arrastra arena y que es un viento dañino. Y básicamente lo que está diciendo es que Israel está tratando de controlar algo que es incontrolable, algo que es peligroso por naturaleza. Es como los buscadores, ¿han visto los buscadores de tornados? Que ahí sale un tornado en fulana parte y ahí van en los carros. ¿Vieron la película de Tornado? Si tienes más de cierta edad, sí la viste, yo creo, ¿no? Pero la película de Tornado se trata de cazadores de tornados y básicamente lo que hacen es estudiarlos y medir su intensidad y todo, pero clásico que van persiguiendo al tornado y de repente el tornado da vuelta y viene para acá y todos a correr del tornado porque no tienes control sobre esas cosas. Y Dios le está diciendo a Israel necesita disciplina porque Israel está haciendo algo inútil. Básicamente en la mente del pueblo de Israel estaba la idea de que podían controlar situaciones peligrosas. ¿Qué tipo de situaciones? Pues mira lo que dice aquí. Dice en el verso 1 que hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Lo que está diciendo Dios es que Israel está tratando de tener seguridad como nación, controlando a las naciones. Y dice, ok, Asiria es peligroso. Lo que voy a hacer con Asiria es que voy a hacer un pacto con ellos. Y Egipto me puede ayudar contra Siria, le voy a mandar aceite y vamos a hacer pactos y yo voy a poder descansar. Y Dios le dice, hey, lo que estás haciendo es como tratar de controlar el viento, es como tratar de controlar el viento fuerte que llega del desierto, el siroco, el solano, no lo puedes hacer. Pero mientras Israel establecía estos tratados políticos para tener paz, dice Dios en el versículo 1 que descuidaron su identidad nacional y comprometieron sus valores. Mira, dice allí, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pero antes de esto dice, mentira y destrucción aumenta continuamente. El pueblo de Israel, tratando de quedar bien con otras naciones, no solamente había hecho pactos políticos, sino que había permitido que sus principios morales se vinieran abajo, adoptando costumbres extranjeras. Y Dios le dice, lo que estás haciendo es peligroso, es como jugar con fuego. No sé si hayas visto tú, gente que le gusta tener mascotas exóticas. Vi algunos videos de gente que tenía un león en un departamento. Era un departamento chiquitito, el león andaba por arriba de los sillones y se asomaba por las ventanas. Y llega un visitante, lo agarra el león y lo pone como camote, ¿no? Le da unas mordidas en la espalda. Y la pasó mal. El dueño de la casa se encaramó arriba del león y estaba cachorro todavía. Y lo pudo liberar al pobre ingrato que cayó en sus garras. Pero leí de una familia en Pensilvania que tenían un oso negro de más de 100 kilos. Un oso que habían agarrado desde cachorro. El oso... se mete la mamá de la casa, se va a limpiarle la jaula, el oso la agarra y la hace pedazos delante de sus hijos. ¿Por qué? Porque es un animal salvaje. Dios le está diciendo a Israel, tú no puedes controlar a Siria y Egipto, lo que estás haciendo es jugar con fuego, ten cuidado, necesitas disciplina, necesitas entender que tú no tienes control. Israel pensaba que podía controlar estas naciones y a final de cuentas Asiria, esa nación con la que había hecho el pacto, terminaría destruyendo a la nación de Israel. Se llevaría cautiva a la gente, destruiría las ciudades. Y el problema que Dios tenía con ellos no es que tuvieran relación comercial o política con otros países, es que su confianza la pusieran en sus tratados, en sus negociaciones, en sus recursos. Y muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Dónde estamos más seguros? ¿Dónde estamos más confiados? Cuando tenemos la quincena. ¿Cuántos están felices ahora que es quincena? Yo vengo contento, ahora es quincena. Somos los reyes del mundo, ¿no? Es quincena. ¿Estás más contento, más confiado allí? ¿O cuando no tienes nada dices, pero el Señor es mi proveedor?
Israel no se sentía confiado con las promesas de Dios. Decía, necesitamos arreglar esto nosotros. Y es lo que estaba haciendo. Ahora, los versículos que siguen son difíciles de interpretar, pero vamos a ponernos en contexto. Dice el verso 2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Luego, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Ok, estos versículos, el número 2, para empezar, lo que está diciendo el verso 2, básicamente es que Dios está contendiendo con Judá y con Israel. Judá no ha llegado al extremo de maldad, pero sabemos por la historia que Judá también iba a caer como nación, pero no con Asiria, sino con Babilonia, más adelante. Pero Dios le está advirtiendo tanto a Judá como a Israel que Él está contendiendo con toda la nación de Israel. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Tengo pleito contigo y contigo. Y sabemos que Israel cayó, Asiria vino, se llevó cautivos y después, años después, llega a Babilonia y se lleva también al reino de Judá. A partir del verso 3, lo que hace el Señor, o más bien lo que hace Oseas por medio de la palabra, es que toma un personaje del Antiguo Testamento también, un personaje de los patriarcas que es Jacob. Y lo que va a hacer es que va a usar la vida de Jacob para mostrar que Dios en la reconciliación requiere una transformación. Cuando leímos el verso al inicio en Corintios, en 2 Corintios comenzamos diciendo, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Dios no puede traer reconciliación con el mismo estado en que estamos como personas. Dios requiere una transformación en las personas para poder tener una relación. Y lo que va a usar Oseas es esta figura de Jacob para mostrar que Jacob tuvo una transformación cuando tuvo ese encuentro con Dios. Jacob es la misma persona, el mismo ser humano que después se llamó Israel. Pero espiritualmente hablando, Jacob es una persona distinta a la que fue Israel después de su encuentro con Dios. Y eso es lo que quiere decirnos aquí el profeta. En el verso 3 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Ok, nos da el primer pasaje. Si tú no conoces esta historia, la puedes encontrar en Génesis, en el capítulo 25. Génesis en el capítulo 25-26 nos habla de la historia de dos hermanos, unos cuates. Resulta que desde el vientre de su madre están estos cuates peleando para ver quién sale primero. Y en Génesis 25 dice el verso 26, bueno, el verso 25 dice, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que significa peludo. Verso 26, dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora, el nombre Jacob significa básicamente eso, el que toma por el calcañar. El calcañar se refiere a la parte del tobillo, ¿no? La parte posterior. Y si tú imaginas la escena, están estos dos cuates, entonces ahí viene el primero, lo sacan y sale la mano del otro, ¿no? Agarrándolo como, espérate, ¿no? Y dicen, mira este chamaco, ¿no? Quiere tomar el lugar de su hermano. Y le pusieron por nombre el suplantador, Jacob. Ahora, es muy interesante esta historia porque Dios había dado una promesa para estos niños. Dios había dicho que el que iba a tener la bendición iba a ser el menor, no el mayor. Por eso leíamos ahorita, o contaba esta historia de que a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Y si ustedes se acuerdan, a la semana pasada hablábamos de que en el Antiguo Testamento cuando dice amar a alguien, tiene que ver no solamente con el afecto, sino con la elección, haber sido escogido.
Bueno, ese pasaje lo toma Oseas y dice, mira, eso fue la vida de Jacob. Jacob desde su nacimiento estaba luchando por obtener sus deseos. Jacob quería ser el primero. Ahora, Dios le había dado una promesa, Dios había dicho que él iba a heredar la bendición, pero él desde su nacimiento estaba luchando por tener el primer lugar y dijeron, le vamos a poner el que agarra a su hermano por el calcañar. Imagínate, ese es el nombre, ¿no? Jacob, el suplantador. Muy bien, luego dice allí, nos da otro pasaje de la vida de Jacob y dice en el versículo 3, y con su poder venció al ángel. Ok, antes de que lleguemos a esa parte, te doy un resumen de la vida de Jacob. Jacob, entonces, empieza a crecer junto con su hermano. Dice que su hermano Esaú, el peludo, le gustaba la cacería, él salía, iba de cacería, pero dice que Jacob era más hogareño. Jacob se quedaba en la casa, veía el Food Channel y hacía sus recetas y se ponía a cocinar. Dice que un día regresa Esaú a su casa, viene cansado de la cacería, viene hambriento, y Jacob quería obtener esa primogenitura, él quería la bendición de Dios y hacía todo lo posible para obtenerla. Y entonces llega Esaú cansado y le dice, qué rico huele, ¿qué estás cocinando? Pues estoy haciendo este guiso rojo, ¿no? Eran lentejas con tocino y le había puesto salsa de tomate. Dice, ¿sabes qué? Traigo mucha hambre, dame un poco de tu guisado. Y le dice Jacob, bueno, te lo vendo, te vendo este plato. ¿Qué quieres? Le dice, dame tu primogenitura, dame la bendición de ser el mayor. Agárrala, ¿para qué me sirve ahorita si me estoy muriendo de hambre? Dice Esaú, ¿no? Y entonces él le sirve su plato, se lo come y se le olvida el negocio que había hecho. ¿Qué sucede? Su padre ya estaba viejo, iba a morir, y entonces dice, ¿sabes qué? Voy a bendecir a mi hijo. Como a pesar de que Dios había dicho que el menor iba a recibir la bendición, a pesar de eso, el padre iba a orar para bendecir al mayor. Entonces su mamá intervino para que Jacob se hiciera pasar por el mayor. Conoces la historia, se pone unas pieles peludas, se pone la ropa de su hermano, engaña a su padre y su padre le da la bendición. Cuando le da la bendición, se pela, literalmente, sale corriendo, sale huyendo porque sabe que su hermano va a regresar. Regresa su hermano Esaú, el mayor, que había ido a prepararle de comer a su papá para que oraran por él. Llega con su papá y le dice, papá, bendíceme. Le dice, ¿quién eres tú? Pues soy Esaú. Pues si te acabo de bendecir. Y dice, no, ¿cómo? Sí, pues ya oré. Y entonces Esaú dice, este engañador es la segunda vez que me suplanta. Es la segunda vez que me agandalla. Y entonces llora, ya había vendido la primogenitura a él, pero cuando la pierde llora y el papá le dice, lo siento, nada más tengo una primogenitura, también te voy a dar una bendición a ti, pero ya bendije a tu hermano con la bendición del primogénito. Y entonces Esaú dice, me voy a escabechar a Jacobito cuando regrese, pero Jacob salió corriendo para no regresar. Ahora, aquí dice que el profeta está citando un pasaje donde lucha con Dios. Dice en el verso 3, y con su poder venció al ángel y prevaleció. Y ese pasaje lo vemos en Génesis 32. Génesis 32 nos habla de cuando Jacob va de regreso a la casa de su padre. Y va de regreso a la casa de su padre y va temblando de miedo. ¿Por qué? Porque ya está Esaú. Y porque Esaú por años le ha guardado el rencor para esperar y un día desquitarse. Jacob envía a su familia adelante, sus hijos, su esposa, su ganado. Él se queda solo en el arroyo y allí dice que aparece un varón, un hombre con el que lucha. Vamos para allá. Génesis 32. Y nos narra la historia de cómo de repente este hombre aparece
de la nada, a partir del verso 22. Génesis 32, verso 22. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Qué raro, ¿no? O sea, váyase, ándele, llévese el ganado, todo se voltea y alguien le brinca encima y se empieza a pelear. Bueno, es la idea que nos da el pasaje, ¿no? Pero en realidad lo que nos habla es que está luchando un hombre con él. Ahora, los estudiosos ven en este hombre a Jesús, a Cristo preencarnado, es decir, antes de que viniera, luchando con Jacob. Ahora, dice allí que mientras luchaban, dice en el versículo 24, así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta parte es bien importante, porque esa era la naturaleza de Jacob, alguien que había luchado con Dios y con los hombres, alguien que había luchado con su hermano, alguien que había luchado con su padre, alguien que siempre estaba buscando la manera de ganar lo que él quería a toda costa, haciendo a un lado a su hermano, haciendo a un lado a su padre, engañándolo, y de repente se encuentra con este varón, y este hombre dice que no lo suelta. Jacob le dice, bendíceme, ¿no? Pero dice que este ángel o este personaje toca su muslo y lo descoyunta la pierna. Y entonces es cuando el ángel dice, te voy a cambiar el nombre porque has vencido. Y hay una historia que no vamos a profundizar, pero básicamente el punto es este. Cuando tú vences con Dios, es cuando te rindes a Dios. ¿Sí me explico? La victoria de Jacob no fue que hizo, ¿no?, tocar la lona 3 veces al ángel. Fue el ángel el que le descoyuntó a él. Y entonces dijo, ahí estuvo Jacob, ¿no? Y dijo, oye, ganaste, ¿no? Venciste. Jacob se rindió ante este personaje. Y entonces este personaje misterioso, este ángel, le dice, ¿sabes qué? Has vencido. Y lo que nos dice es que le cambió su nombre de Jacob a Israel. Ahora, curiosamente, si tú regresas al libro de Oseas, Oseas hace un juego de palabras ahí en el versículo 3. En el versículo 3 dice, en el seno materno tomó por el calcañar. ¿Qué significa Jacob? El que toma por el calcañar. En el hebreo, ahí está la raíz del nombre de Jacob, ¿sí? Ahora, en el verso 4 dice, venció al ángel y prevaleció. Y la palabra prevaleció en el hebreo es la raíz del nombre Israel. Está el contraste entre lo que era Jacob, el que buscaba el calcañar de su hermano, el que siempre luchaba por obtener lo que él quería, y en el otro pasaje, el contraste de Israel, el hombre que después de ser descoyuntado estaba pidiéndole la bendición a Dios y se convirtió en un receptor de la gracia. ¿Sí me explico? En 2 pasajes, en 2 versos, Oseas está haciendo el contraste del hombre que siempre estaba queriendo hacer las cosas a su manera, con el hombre que se rinde ante Dios y entonces recibe la gracia de Dios. Y básicamente es una transformación. Jacob ahora es Israel. Y lo que está haciendo es que está usando esta transformación para decirle al pueblo de Israel que ellos son todavía Jacob. Por eso dice en el pasaje anterior, allí en el verso 2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar ¿a quién? A Jacob. Y le dice, tú Israel sigues siendo Jacob. Necesitas tener un encuentro con Dios porque sigues haciendo las cosas en tus fuerzas. Quieres vivir y resolver las cosas a tu manera.
Y necesito que tú seas transformado para que puedas recibir la gracia como Israel. Y mira, en el versículo 4 dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Dime si eso te da la idea de alguien victorioso. Lloró y le rogó. Es todo lo contrario. Está pidiendo al ángel que lo bendiga. En Génesis no nos dice que lloró, pero Oseas dice, lloró y le rogó. Jacob, cuando se rinde ante Dios, recibe la gracia de Dios, y entonces Dios le dice, tú ya no eres Jacob, tú eres Israel. Te has rendido, has prevalecido, y entonces vas a ser bendecido, porque él estaba pidiendo la bendición de Dios. Sabía que se iba a encontrar a su hermano, sabía que estaba indefenso, sabía que no había forma de escapar. Dios le dio su gracia. Ahora dice en el verso 4 también, y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló. Ahora, es interesante porque no está en una secuencia cronológica. El encuentro de Dios con Jacob en Betel fue antes de que luchara con el ángel. Fue cuando iba escapando de su hermano. Entonces, no está secuencialmente. De hecho, eso lo vas a encontrar en el capítulo 28. Jacob llega a un lugar, duerme, pone una almohada de piedra. Yo no sé cómo le hacían, pero dice que dormía sobre unas piedras. Y tiene un sueño, ve una escalera de la tierra al cielo, ve ángeles que suben y bajan, se despierta y dice, órale, Dios está aquí, yo no lo sabía. Y le voy a poner a este lugar Betel, que significa casa de Dios. Y entonces dice, o sea, ¿sabes qué? En Betel encontró a Dios Jacob y allí habló con nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Que en el tiempo de Oseas, Betel ya no era casa de Dios. ¿Se acuerdan que Oseas le cambia el nombre a Betabén, que era casa de iniquidad? Y dice, qué curioso, porque en el lugar donde Jacob tuvo el encuentro con Dios, donde Dios le habló de esa conexión entre el cielo y la tierra, ustedes lo han hecho un lugar de adoración idólatra. Ustedes son lo peor de Jacob. Necesitan tener un encuentro con Dios para que sean transformados en Israel. Y esa es la idea de estos pasajes. Ustedes necesitan ser transformados por Dios, porque ahorita ustedes tienen lo peor de Jacob. Ustedes tienen el engaño en su naturaleza. Ustedes tienen el engaño en ustedes, en su ser, y necesitan ser transformados. Por eso, en el versículo 5, les dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Le está dando el nombre verdadero de Dios, les dice. ¿A qué se refiere con esto? Les está poniendo un nombre largo, es Jehová Elohim Sabá. Y les está diciendo, ustedes no conocen a Dios. Jehová es el nombre que Dios usa para identificarse como el Dios de pacto. Ustedes no lo han conocido. Y es el reproche que está haciendo el profeta al pueblo de Israel. Ahora, dice en el verso 6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Hace ese llamado al arrepentimiento para que ya no esté luchando como Jacob. Le dice, son 3 cosas las que tienes que hacer. Tienes que arrepentirte, tienes que hacer justicia y necesitas tener fe. Ahora, siguen siendo vigentes el día de hoy. Nosotros necesitamos tener las mismas cosas, necesitamos arrepentirnos, necesitamos obtener justicia, pero no por nuestras obras, la obtenemos por la fe en Dios, solamente en Dios. Y le está diciendo allí en el verso 6, solamente tienes que confiar en tu Dios confía siempre. Pero bueno, decíamos que Israel tenía a Jacob, lo peor de él, y dice en el versículo 7, comienza con las características que eran clásicas en el pueblo de Israel, dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Lo primero que está diciendo es que son tranzas, son engañadores. Le dice, hey, tienes pesa falsa, ¿no? Tú llegas, me da 1 litro de 500 mililitros, ¿no? Me da 1 kilo de 500 gramos, es lo que usaban ellos.
adulteraban las medidas para obtener ganancia. Y dice, mira cómo me ha bendecido Dios, ¿no? Haciendo trampa. Y lo que dice allí es que nadie va a hallar iniquidad en mí, ni pecado en mi trabajo. Nadie, ningún humano a lo mejor. Pero mira el verso 9. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de fiesta. En el verso 7 hay una palabra que es muy interesante. Cuando dice mercader, la palabra es Canaán. Básicamente lo que le está diciendo es que los comerciantes judíos se han vuelto como sus vecinos cananeos, que eran por naturaleza gandallas. Y les está acusando entonces de que hacen engaño para obtener riqueza. Y Dios le dice, no me vas a engañar a mí, te voy a volver a que vuelvas a habitar en tiendas. ¿Cuándo fue eso? ¿Se acuerdan que había una fiesta, la fiesta de los tabernáculos? Esa fiesta cada año la celebraban. De hecho, en Levíticos 23, cuando se mencionan las fiestas, en el versículo 33 aparece. Y cada año el pueblo de Israel, para recordar cómo habían vivido en el desierto, se iban y moraban en carpas, en tiendas, o hacían una enramada y pasaban allí la fiesta. Dios le dice, ¿sabes qué? Por tu falta de arrepentimiento te voy a regresar para que vivas otra vez en tiendas. Vas a regresar otra vez a la esclavitud, por así decirlo, al cautiverio. Y le dice el verso 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Dios no les había dejado sin advertencia. Dios aún Oseas como profeta le está diciendo, ¿sabes qué? Yo te he estado hablando, pero tú eres muy necio y no has querido entender. Por eso dice que Dios ha hablado a los profetas y que ha habido profecía y que aún han usado parábolas. ¿Se acuerdan que Jesús usaba parábolas para enseñar? Y la gente decía, ¿por qué enseñas en parábolas? ¿Y qué le decía el Señor? Pues para que oyendo no escuchen y no entiendan y no los sane. El problema no era que usaran las parábolas. El problema es que el pueblo estaba tan duro que no le interesaba entender. Y no sé si te ha pasado lo mismo con alguien que de repente le dices, mira, la Biblia dice esto y esto y esto. No, es que yo no le entiendo la Biblia, pero ¿la has estudiado? ¿Te has sentado a leer? ¿Le has buscado? O nada más dices, no, es que no le entiendo, no le voy a hacer la lucha. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dios te ha estado hablando, le dice, yo he mandado profetas, te he dado profecía, y sí han hablado cosas difíciles, pero el problema es que tú no quieres entender. El problema es que tú no te acercas, no tienes interés. Dice el verso 11, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido en Gilgal, sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Básicamente lo que está diciendo es que se multiplicaron por todos lados los altares, pero para dioses paganos. Y dice, son como montones de tierra en un campo. ¿Para qué sirven los montones de tierra en un campo? Si voy a sembrar, ¿para qué me sirve tener un montón de piedras por los lados? Para nada. Me estorban para arar, de hecho. Y es lo que estaba diciendo el Señor. ¿Sabes qué? Esos altares que has levantado se han convertido en un obstáculo para que la gente verdaderamente adore. Y luego dice el verso 12, pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amargura, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Por último, agarra y hace un contraste entre Israel y Jacob, la vida de Jacob y la nación de Israel. Y lo primero que dice es que Jacob huyó a Aram. Cuando le roba a Esaú la primogenitura, él huye con su tío a una tierra extranjera. Y bueno, Israel huyó a Egipto. ¿Se acuerdan cuando hubo una hambruna? Por eso llegó a Egipto, la nación de Israel. Luego, Aram, bueno, Jacob se fue como fugitivo, Israel se fue buscando alimento. Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero resulta que su tío era más largo que él y le dio a la que no quería, le dio a Lea, que era la mayor. Y le dijo, querías a Raquel, oye, no, pues que aquí no se usa así, ¿no? Aquí primero tiene que salir la mayor.
Si quieres a Raquel, aviéntate otros 7 años. Y le da otros 7 años de servicio para casarse con Raquel. 14 años sirviendo para tener a su esposa. Fue engañado por Labán. Ahora, Egipto en una manera engañó también a Israel, porque Israel llegó a Egipto cuando estaba José, le fue bien, pero cuando murió José, el faraón ya no conocía a José y entonces tomó por esclavo a la nación de Israel y la tuvo sujeta a servidumbre. Ahora, Labán, el tío de Jacob, quería que su sobrino siguiera trabajando para él, pero Dios lo liberó. ¿Se acuerdan que empezó Jacob con sus ondas de, le voy a poner unas varas a las ovejas para que salgan con rayas y las voy a poner con manchas? Dios usó un medio sobrenatural para sacar a Jacob. Dios usó un medio sobrenatural, las plagas, para sacar a Israel. Y básicamente lo que está haciendo es ese contraste. Y dice allí que Jacob pastoreó para ganar una esposa y que Israel fue pastoreado por un profeta. ¿Y a qué va con toda esta analogía? Al final, lo que está diciendo allí es que el profeta hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Y Oseas lo que le está diciendo a Israel básicamente es: Israel, yo soy el profeta, así como Moisés, tienes que ser pastoreado. Y entonces estaba llamando la atención al mensaje para que Israel se ubicara en el mismo contexto de que necesitaban escuchar la voz del profeta. Ahora, pasando al capítulo 13, en el capítulo 13 no solamente habla ya del engaño, sino ahora de la soberbia, y comienza en el verso 1, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ahora, Efraín era el hijo, no sé si tú recuerdas, esta es una novela, ¿no? Cuando tú lees todo lo que pasó en la familia de Jacob, fue una novela. Efraín era uno de los 2 hijos de José. José era el hijo de Jacob que sus hermanos odiaban porque era el chipilón y que aventaron y lo metieron a un pozo y vendieron como esclavo. Y fue y paró en Egipto. En Egipto el Señor le concedió 2 hijos, uno que era Manasés, el primogénito, y el otro que era Efraín, el más pequeño. Curiosamente, Dios le dijo a Jacob que bendijera ¿a quién? Al menor. El menor iba a heredar la primogenitura, así como él. Dice que cuando ya estaba viejo, José lleva a sus hijos y les dice: papá, aquí están los viejos. Digo, no, tú ya estás viejo, aquí están mis hijos. Y él dice: oye, que el Señor me bendijo tanto que estoy viendo ahora hasta mis nietos. Y entonces dice: voy a bendecirlos. Y dice que cruza las manos. Y cuando vio eso José se molestó y le dice: no, papá, le dice, aquí está el mayor. Y Jacob le dice: sí, yo sé que ahí está, pero no va a ser así, sino que el menor va a señorear sobre el mayor. Ese menor era Efraín. Efraín se convirtió en una tribu fructífera y es una tribu de renombre porque de allí viene Josué. Josué era de la tribu de Efraín. De tal manera que Efraín se convirtió en la tribu dominante en el reino del norte. Y tenía rivalidad ¿con quién? Con Judá. Entonces, le dice el profeta en el verso 1, Efraín era lo máximo. Efraín significa fructífero. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Su problema fue que se olvidó de Dios. Su problema fue que se volvió a los ídolos y entonces se vino abajo. Y comienza hablando entonces de la idolatría hasta el verso 3, dice verso 2, y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que por la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. El problema principal es que comenzaron a adorar lo que no era Dios. Y Dios le dice: oye, para acabarla, dice, pues se pusieron ustedes y hicieron sus propios monitos de plata y les decían los que hacen los sacrificios: besen a la vaquita, ¿no?
llegaban a adorar a la imagen. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Van a hacer nada, van a ser como polvo, van a ser como el humo, los voy a desparramar, van a ser dispersados. Verso 4 nos dice la principal faltaron al pacto. Verso 4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Ahora, ¿no te suena conocido este pasaje? No tendrás o no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Es básicamente el primer mandamiento. Éxodo 23 comienza diciendo: no tendrás dioses ajenos, no hay otro Dios. Y ellos como nación faltaron al pacto y dice, se hicieron de otros dioses. Ahora, esa soberbia se ve en el verso 5, dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Ahora, si tú vas a Deuteronomio 8, la primera advertencia que el Señor hace a Israel antes de que entre a la tierra prometida, le dice: acuérdate cuando entres que yo soy el que te bendice. En el versículo 11 del capítulo 8 en el libro de Deuteronomio dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y eso fue lo que pasó. Dios sacó al pueblo de Israel, ellos se enorgullecieron y dijeron: ¿para qué ocupamos a Dios? Nosotros podemos negociar con Asiria, nosotros tenemos aceite, podemos comprar Egipto, tenemos ejércitos, ¿para qué ocupamos a Dios? Y Dios me llama la atención cómo tiene las palabras para que brinquemos de nuestra silla, ¿no? Imagínate en ese tiempo el pueblo de Israel, llega el profeta, si vas a Oseas, les va a decir qué es lo que va a suceder por olvidarse de Dios. Verso 7. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Tú dices: qué bueno es Dios, ¿no? Amén, gloria al Señor. ¿Por qué usa estas palabras el Señor? Para que no pensemos. En su tiempo le dice: Israel, no pienses que soy un blandengue. No pienses que te puedes salir con la tuya. No pienses que Dios, como muchas veces se piensa el día de hoy, Dios es bueno, no te va a hacer nada, ¿cómo crees, no? Dios es santo, Dios es justo. Y una de las cosas que usan cuando los chamacos salen a compartir el evangelio, precisamente es esta figura del juez. Y en México tenemos muchos ejemplos desafortunados donde nos quejamos o nos indignamos por la injusticia, ¿sí o no? Cuando no se hace justicia. Pues fíjate que agarraron a fulano asesino. Ah, no, pero el juez era muy bueno, lo dejó ir. Ah, qué bueno juez, ¿no? Ojalá que puros de esos tengamos, dicen. No, dices, ¿por qué? Qué injusto, qué injusticia. Pero pensamos que Dios sí debe ser así. Pensamos que Dios sí debe ser corruptible. Dices, oye, ¿tú crees que Dios te va a dejar entrar al cielo? Dios ama a todos. Dios es amor, sí, tiene que dejarme porque yo no me imagino a Dios de otra manera. Pues qué pena que no te lo imagines de otra manera, porque la Biblia nos dice que sí es de otra manera. Dice, ¿sabes qué? Tú te has empeñado en ignorarme, pues yo voy a ser como un león. Voy a ser como un leopardo que está acechándote en el camino. Voy a ser como una osa a la que le quitaron sus crías. ¿Has visto? No veas una osa, a un perro. Le has quitado tú un cachorrito a un perro. Ahora imagínate un oso. Y ese era el punto, porque
lo que está diciendo Dios es, ok, en alguna manera es como si a mí me hubieran quitado mis hijos. Baal se los llevó. Baal y esta mujer prostituta, como Gomer, que es Israel, me ha quitado a mis hijos. Pues yo voy a ser como esa osa que va por sus hijos. Y la idea es realmente aterradora. Y eso es lo que Dios quiere que veamos. Dios no se queda de brazos cruzados ante la injusticia. Dios no se hace de la vista gorda. Dios no es alguien que dice, pues este chamaco no se aguanta, pero como soy tan bueno, pásale tú, no hay problema. No, dice, Israel, no te la vas a acabar. Esa es la traducción libre, ¿no? No te la vas a acabar. Y dice en el verso 8, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Y entonces Israel ahí dice, qué paz se siente cuando leo las palabras, ¿no? Cuando escucho al profeta. Pero mira, en realidad no sirvió de mucho. Verso 9 y 10, el Señor hace esa pregunta. Ahora sí, como decían en el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Le dice el verso 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Sabes qué? Estás extraviada. Yo te voy a justiciar, pero quiero que sepas que yo también soy el único que te puede ayudar. Yo soy el único que te puede ayudar. Mira el verso 10 y el 11. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame reyes y príncipes? A ver, ¿dónde está tu rey ahora? Históricamente, al rey era el primero que se llevaban cautivo, de hecho así fue. Oseas, curiosamente, es el rey que lo toman y lo llevan cautivo a Asiria, el que había hecho los pactos. Y ni se hable de los príncipes y todos los gobernantes son los primeros a los que se ejecutaban. Y le dice allí el Señor en el verso 10, tú querías reyes, ¿no? Ok, yo te puse reyes, ¿dónde están? Luego le dice el verso 11, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Ahora, te di rey en mi furor, no es que le iba a dar un rey nuevo o que le di un rey enojado. No, ya le había dado reyes, pero ahora en su castigo le iba a dar un rey nuevo, que era el rey de Asiria. No era el rey que ellos pedían. Y dice que le iba a quitar otro rey en su ira, que era el rey de Israel. Te voy a poner al rey de Asiria y te voy a quitar al rey de Israel. Luego dice el verso 12, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Quiere decir que lo tenía bien guardadito, estaba esperando hasta el día en que pagara por él. Era como si fuera un tesoro. Y los últimos versos es cómo se va a acabar el culto a los Baales, el culto a la fertilidad. Dice el verso 13, dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Imagínate, la idea es esta, una mujer que tiene dolores de parto. Sí duele, ¿verdad? Me han dicho. Tiene los dolores de parto. Pero dice que el bebé, por un lado la mujer está muy débil y no puede dar a luz, y el bebé no quiere salir. Entonces, es una situación donde tanto el bebé como la mujer van a morir. ¿Y cuál es la idea? Pues la madre, en este caso es Israel, y el bebé son los israelitas. Tanto la madre, la nación, como los ciudadanos en particular van a padecer las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Israel había puesto su confianza en Baal para que fueran productivos como nación. Y les dice allí, pues la mujer tiene dolores, pero el hijo no quiere salir. Dice el verso 14, de la mano del Seol los voy a redimir, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y este es un pasaje, como muchos que usa el profeta, de contraste. Dice, ¿cómo nos va a librar de la muerte? Se acaba de decir que les va a dar muerte. ¿Cómo está la cosa? Básicamente, en medio del mensaje, el profeta pone siempre la certeza de que al final Dios va a redimir a la nación de Israel. Dios les va a dar redención. En medio de su juicio, la nación va a pagar, los ciudadanos van a sufrir,
pero al final Dios va a llevar a cabo su propósito. Eso es lo que le está diciendo. De hecho, este pasaje se usa en 1 Corintios 15:55. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando el Señor, Pablo está hablando de la victoria sobre la muerte. Es un pasaje que también se relaciona con Ezequiel, el 37, cuando habla del valle de los huesos secos, que Dios da vida a esos cadáveres, a esos huesos. Y dice el versículo 15, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, ya vimos a este viento destructivo, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial, se agotará su fuente, sacará sus tesoros de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán espadas, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Qué forma de terminar, ¿no? Dice, todo lo que tú valoras, todos los tesoros, toda la riqueza, todo lo que el Señor te ha dado, todo eso se lo van a llevar. Pero no solamente eso. Tú que buscaste en Baal tener muchos hijos y que tu ganado produjera, tus hijos van a morir, tus mujeres van a ser asesinadas, todo por causa de tu pecado. Y entonces llegamos al capítulo 14 para terminar. Y el capítulo 14 es la promesa de que el Señor va a traer redención. Y comienza en el versículo 1. Y se vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y este es el tema de todo este libro. Vuélvete a Dios. Todo el libro está escrito y el Señor continuamente está hablándole a la nación de Israel, pidiéndole que se arrepienta. Arrepiéntete, Israel. Arrepiéntete, regresa a tu Dios. Si tú vas a Oseas 3:5, vamos a ver que aquí en el libro de Oseas se menciona o se maneja varias veces. Oseas 3:5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ok, primero, van a buscar a David su rey. David su rey ya se había muerto. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya está el reino dividido. De hecho, después de esto es la dispersión, la diáspora. Los judíos ya quedan sin rey, sin nación, sin país. ¿A qué rey David se refiere? A Jesús. Van a buscar a Jesús. Los judíos van a buscar a Jesús. ¿Cuándo va a ser esto? Al final del versículo dice, al final de los días. ¿Ya pasó? No. Todavía no, es lo que Pablo menciona en el libro de Romanos. Un día los judíos van a volver a Jesucristo, van a buscar a Jesús. Vete al capítulo 6 de Oseas, dice, vengan y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nuevamente la misma palabra, vuélvanse. Esa palabra es sub en hebreo y significa regresar o volver atrás. Si te vas al capítulo 12, lo vimos ahorita, 12:6, otra vez la invitación, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Y Dios termina el libro de Oseas con esa invitación en el capítulo 14, vuelve, oh Israel, a Jehová. Ahora, vemos allí que el pecado es el que les impide volverse a Dios. De hecho, el profeta dice que no conocen a Dios. Y vemos este pecado de soberbia donde se niegan a arrepentirse. Sin embargo, es interesante que esta palabra la usa tanto, volverse, porque la usa también en el capítulo 14 en varias ocasiones. Ahora, lo interesante aquí y lo que tenemos que entender es lo que mencionamos al principio. ¿Cuál es la acción esencial que Dios está buscando en el pueblo de Israel? Arrepentimiento. Arrepentimiento, ese es el tema. Dios te ama, arrepiéntete. Dios te ama, quiere lo mejor para ti. Si tú persigues o persistes en tu pecado, va a venir juicio. Si tú te arrepientes, vas a encontrar gracia. Arrepiéntete. Y básicamente la idea que tenemos que entender es que sin arrepentimiento no hay restauración. Si no nos arrepentimos, no puede haber restauración. Ahora, no podemos entender la justificación si no entendemos el arrepentimiento. Y tú puedes decir, ¿de qué me voy a arrepentir? De todo. Del hecho de que pienses que puedes vivir una vida separado de Dios. Eso es lo primero. Pues yo no he sido mal esposo, yo no he golpeado a mi esposa, no he pateado a mis hijos, pues yo les doy para comer. Sí, pero
Si vives en independencia, si vives apartado de Dios, necesitas arrepentirte. No hay restauración si no hay arrepentimiento. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos arrepentirnos? Y aquí el profeta nos da los pasos. Es un tutorial para el arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo 2. Lleven con ustedes palabra de súplica y vuelvan a Jehová y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ok, primero dice, vuélvete, porque por tu pecado has caído. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer eso, el pecado en nuestra vida. Necesitamos entender que somos pecadores. Cuando la gente no entiende que somos pecadores, no entiende la necesidad que tenemos de justificación. Y dices, oye, ¿y tú no crees en Dios? ¿Para qué? Yo soy una buena persona. Deja eso para los drogadictos, para los alcohólicos, para los adúlteros, para las prostitutas, pero yo soy una buena persona. Y no entendemos que ante un Dios que es santo, cualquier falla nos hace culpables. Pero más allá de eso, la Biblia dice que todos somos culpables porque todos hemos nacido de la descendencia de Adán. Es lo que comúnmente conocemos como el pecado original. No es el pecado más creativo que hay, no es el pecado que nadie puede copiar. Es el pecado, la condición que tenemos en nosotros. Todos nosotros hemos pecado y necesitamos reconocer. Dice, vuélvete porque por tu pecado has caído. Ahora, número 2, dice, lleven con ustedes palabras de súplica. Ahora, qué curioso, ¿no? No dice, tráiganme un becerro gordo, tráiganme un cordero limpio, dice, tráiganme palabras de súplica. Y lo interesante es esto, Dios valora algo que sin corazón es completamente vacío. Las palabras, si no vienen del corazón, no sirven de nada. Como cuando tu mamá te agarraba, ¿no? Haciendo alguna travesura y no lo vuelvas a hacer. No, mamá, ya no me pegues. Es la última, de verdad, de verdad. Y al otro día ya andabas en las mismas, ¿no? Palabras sin el corazón no sirven de nada. Pero cuando las palabras vienen del corazón son valiosas, son preciosas para Dios. Dice, vuélvanse con palabras de súplica. Número 3, dice allí también, quita toda la iniquidad, que esas son las palabras de súplica, ¿no? Es lo que está diciendo allí. Quita toda la iniquidad, acepta el bien, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Lo que están pidiendo es, Señor, quita la iniquidad. Antes de que ellos se pudieran levantar y seguir caminando, tenía que ser quitados los estorbos para que pudieran caminar. Y es algo que el hombre no puede hacer por sí mismo. David dice, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. Solamente Dios puede quitar las culpas de nosotros, solamente Dios puede quitar la iniquidad. Los hombres no podemos hacerla. Nosotros lo que podemos hacer es pensar que no tenemos iniquidad, pero la iniquidad está allí. Acepta el bien. Básicamente lo que dice es, nuestras palabras son sinceras, nuestras oraciones son genuinas. ¿Y sabes qué? Te vamos a dar la ofrenda de nuestros labios. Vamos a adorarte, Dios. Dios quiere la adoración de nuestra boca, pero quiere que venga del corazón. ¿Qué más? Dice allí en el versículo 3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué implica el verso 3? Al verso 3 implica otro paso importante para el arrepentimiento, es quita los ídolos de tu vida. Quita aquellas cosas en las que estás confiando. Dice, ya no lo vamos a decir a las naciones, nuestros aliados. Verso 3, no nos librará el asirio, dice. Nuestra confianza ya no va a estar en las naciones y en los pactos que hagamos, tampoco en nuestro ejército, dice, no montaremos caballos, no vamos a poner nuestra confianza en el ejército, tampoco vamos a poner nuestra confianza en otros dioses. No les vamos a decir, dioses nuestros son. Y yo no sé en tu vida que sea, pero usualmente nosotros creamos nuestros dioses también. Y es el esposo, a veces la esposa, no porque qué va a decir mi esposa, no, qué va a decir mi esposo, no porque el trabajo, es que el trabajo es lo que me sostiene, es que mi reputación es lo que me abre las puertas.
¿Cuáles son aquellas cosas en las que confías para hacer a un lado a Dios? Y es lo que está diciendo aquí. O sea, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte, tienes que acercarte, reconocer tu pecado, tienes que ser sincero en tus palabras, pero tienes que actuar. Tienes que quitar esas cosas que te estorban para estar con Dios. Tienes que hacer a un lado todas esas cosas que has valorado y que te han impedido acercarte más a Dios. ¿En qué estás confiando? ¿Cuál es tu confianza? Y el pueblo de Israel dice, ¿sabes qué? Vamos a renunciar a eso, porque sabemos, dice, que en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ahora, ¿por qué habla específicamente del huérfano? Porque Israel, como nación, iba a quedar como huérfano. Dios se iba a hacer a un lado, la nación de Israel, que era la madre, iba a ser destruida, y los hijos iban a quedar regados en las naciones. Y estando como huérfano tenía que aceptar esa realidad. Y decía el profeta, ¿sabes qué? No te preocupes, porque los huérfanos en el Señor alcanzan misericordia. Salmo 68:5 dice que el Señor es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Ahora, ¿se acuerdan cómo se llamaba el hijo de Oseas? Lo a mí. No son mi pueblo. Se iba a cumplir. Iban a ser una nación sin padre. Ahora, mira la promesa de Dios. Esto es lo que teníamos que hacer nosotros, o lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Pero mira, en el versículo 4 comienza Dios a responder y da sus promesas. Versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Sanaré su rebelión. Quiero que pienses en eso, sanaré su rebelión. ¿Te das cuenta que la rebelión no es como un asunto mental nada más? No es como, es que no quiero. No, es una enfermedad. El miércoles veíamos en la clase con Jeff que la Biblia en el Nuevo Testamento te habla de sanar y salvar como un sinónimo. Porque es interesante. El Señor le dice, tú te estás arrepintiendo, yo te voy a salvar de tu rebelión. Te voy a sanar porque estás enfermo. Y ese es el asunto en los seres humanos. De repente entendemos el Evangelio como, voy a tomar la decisión de aceptar a Cristo. Ya no voy a ser pecador. Estás tomando una decisión que no puedes tomar por ti solo. Si Dios no te sana, si Dios no te salva, si Dios no te llama, tú no puedes hacerlo. Y aquí el Señor le está diciendo a Israel, si tú vienes, yo te voy a sanar de tu rebelión. Es una enfermedad que voy a quitar. Es básicamente la ceguera espiritual que hay para acercarse a Dios. Pero no solamente eso, dice, los amaré de pura gracia. Algo que debe quedar claro para el pueblo de Israel y para nosotros hoy es que el hecho de que Dios nos ame no es porque seamos mejor que nadie. Dios me ama porque yo sí soy bueno. Dios me ama porque yo no soy como fulano. Dios me ama porque yo sí soy obediente a Dios. Dios me ama porque yo hago tantos sacrificios. No, te amaré de pura gracia. Te voy a amar aunque no haya una sola razón en ti para que yo te ame. Dios nos ama de gracia, a ti y a mí, porque honestamente en ti y en mí no hay nada mejor que en el resto de las personas. Y no solamente eso, Dios va a quitar los estorbos para el pecado. Y luego dice allí, en el verso 5, yo seré Israel como rocío, él florecerá como el lirio, se extenderán sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Básicamente lo que está hablando es que Dios va a regresar la bendición a Israel. Israel va a ser como el rocío y en el pueblo de Israel el rocío era una bendición porque para la agricultura permitía la humedad para que el fruto se diera, pero no es como la lluvia que de repente cae un tormentón y se lleva la cosecha. El rocío es gentil, es tierno y hace fructificar. Y lo que está diciendo el Señor es que cuando la bendición llega otra vez va a haber fruto, y habla del lirio, que es una flor para hablar de la belleza. Habla de las raíces que se van a extender para hablar de firmeza, de fortaleza. Habla de renuevos de vida. Habla de fruto. En el versículo 7 dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, van a florecer como la vid, su olor será como vino del Líbano. Y está hablando de vida, de bienestar, de fragancia.
En contraste, si ustedes se acuerdan, a Israel le había dicho el Señor que iba a ser como polilla, que iba a ser como pudrición, como llaga, como enfermedad. Y versículo 7, volverán y se sentarán, dice, bajo su sombra. Pasa al verso 8, por favor, dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Básicamente el Señor está diciendo, yo soy el que te hace fructificar, yo soy el que te hace productivo. Y terminamos con el verso 9, y mira lo que dice aquí. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y Dios lo que está hablando aquí en este versículo 9 es que no es necesaria la inteligencia para entender a Dios. Lo que se necesita es la humildad para someterse a Dios. No está diciendo que el que tenga un cierto grado de coeficiente intelectual es el que va a entender las cosas. No, dice, ¿quién es sabio para que entienda? Y prudente para que lo sepa. Dice, porque los caminos de Jehová son rectos. ¿Y quiénes son los que andan por ellos? Dice, los justos andarán por ellos. ¿Quiénes son los que tropiezan en los caminos de Dios? Los rebeldes. Aquellos que, como Israel, a pesar de que Dios les habla, a pesar de que Dios les advierte, a pesar de que Dios les da la oportunidad, se empeñan en seguir en sus propios caminos. Los rebeldes van a tropezar. El asunto esta mañana es, ¿a quién te pareces más? ¿A Jacob o a Israel? Dios quiere reconciliar al mundo con Él mismo. Dios quiere que nosotros seamos reconciliados con Él. ¿Estás buscando salirte con la tuya? ¿Estás buscando arreglar las cosas a tu manera? ¿Estás buscando ganarte las cosas por tu lucha? ¿O como Israel te has dejado someter o has sido sometido por Dios? ¿Te has rendido para recibir su bendición solamente por gracia? ¿Sigues pataleando, agarrándote del calcañar? ¿O ya te descoyuntó el Señor para que digas, Señor, bendíceme? Dios quiere reconciliarte con Él. Y solamente dice, los únicos que pueden tropezar en este camino son los rebeldes. Todos los demás que se sometan pueden entender. El punto es, el Señor te ama, y te ama de tal manera que envió a su Hijo, al David del que menciona Oseas, ya vino, murió en una cruz para que tú y yo seamos perdonados, para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios. ¿Vas a ser Jacob o vas a ser Israel? ¿Qué vamos a escoger el día de hoy? ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Es una palabra que es dura, pero es una palabra que sabemos viene de un corazón que nos ama. Señor, y a veces pensamos que las cosas bonitas son las que expresan amor. Pero en tu palabra, Señor, vemos que fieles son las heridas del que ama. Señor, que tú nos amas y nos amas tanto que nos dices la verdad tal como es. Aun cuando resulte incómoda, aun cuando resulte, Señor, hasta cierto punto una idea rechazable, sabemos que esa es la verdad. Y te pedimos, Señor, el día de hoy para que tú nos lleves a tomar las decisiones correctas, que podamos ser reconciliados contigo, Señor. Padre, no queremos ser Jacob, no queremos mantenernos luchando por nuestros derechos, por aquellas cosas que queremos alcanzar. Aún, Señor, sabemos que hay personas que pueden estar luchando para ir al cielo, pensando que por su esfuerzo algún día van a ser lo suficientemente buenas como para entrar al cielo. Tu palabra es clara, dice que no hay bueno ni uno solo. Solamente tú eres bueno, Señor. Todos los hombres hemos pecado, todos te hemos ofendido, todos estamos destituidos de tu gloria. En esta mañana, Padre, te pedimos para que tú nos lleves a arrepentirnos de nuestros pecados, a pedirte perdón, a acercarnos a ti con un corazón sincero, con palabras sinceras que vengan de un corazón arrepentido, y decirte, Señor, que hemos pecado, que hemos fallado,
y que dependemos de tu gracia para toda nuestra vida. Esta mañana te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que si tú no te has arrepentido, si tú no estás seguro de qué va a pasar cuando mueras, queremos orar por ti este día. No queremos que te vayas igual, queremos orar para que tú tengas seguridad del perdón de Dios y de vida eterna. Solamente levanta tu mano ahí en tu lugar. Queremos orar por ti antes de que te vayas. Todos con tus ojos cerrados, nada más si tú quieres que oremos por ti. Si tú no estás seguro de qué va a pasar el día que mueras, levanta tu mano ahí en tu lugar, por favor. Bájala. ¿Pueden bajarla, por favor? ¿Habrá alguien más? Ok. Vamos a orar. Pero es importante que entendamos esto. Cuando Dios dice, vuélvete a mí, básicamente está diciendo, arrepiéntete. Y si tú te arrepientes y si tú pones tu confianza en Dios, tú puedes tener seguridad de vida eterna, porque Dios es fiel para cumplir lo que promete. Señor, te damos muchas gracias este día, porque por tu palabra vemos que tú eres un Dios que está dispuesto a perdonar. Señor, reconocemos nuestros pecados y te pedimos para que tú traigas seguridad de salvación a cada persona que levantó su mano. Tú conoces su corazón, tú sabes sus faltas. Señor, que ellos puedan aprender a confiar, a poner su fe, su confianza en ti, en la obra que tú hiciste en Jesucristo y en ese perdón que solamente tú nos das, Señor, por medio de Jesús. Te damos gracias porque una vez que una vez que confesamos nuestros pecados, Señor, tú nos perdonas y tú nos limpias. Y podemos descansar en la seguridad de que tú estás siempre dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos, Señor. Tú nos has dado a Jesús como un abogado, como alguien que intercede por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Saben, sé que me pasé por un buen, pero terminamos, ¿no les da gusto? Terminamos, o sea, ya. Pero el Salmo 51 es un salmo de David. David fue, ahora sí que lo cacharon infraganti, ¿no? El profeta le habla a David, no se lo esperaban. Natán sabía toda la historia, el Señor se la había revelado, llega con el rey David, y después de que lo confronta con su pecado, David escribe este salmo. Y dice allí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Luego dice en el versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatidos. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y este es un punto importante porque cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Dios nos limpia, Dios aparta ese pecado y delante de Dios estamos limpios. Si yo he confesado mi pecado, si yo me he arrepentido, si yo estoy confiando en Jesús, yo puedo en mi casa arrepentirme todos los días de mis pecados. Dios sabe que no soy perfecto, pero eso no significa que Dios está enojado conmigo. Si yo me he reconciliado con Dios, o más bien, si he tomado la reconciliación que Dios me ofrece,